Cancillería venezolana rechaza declaraciones del presidente de Guyana que asegura que el territorio Esequibo es y seguirá siendo guyanés. En España investigan trama en partido de Pedro Sánchez. Sin acuerdo entre Irán y Estados Unidos por el estrecho de Hormuz. Marvel estrena la serie Spider-Noir. Noticias, tendencias e información. Un espacio para conocer y entender lo que domina la agenda en Venezuela y el mundo. Informe Olavarrieta. Amigos, ¿cómo están? Miércoles 27 de mayo del 2026. Espero que estén muy bien. Les saluda Luis Olavarrieta. A partir de este momento vamos a dar un breve resumen por la jornada noticiosa ocurrida en Venezuela y el mundo. Este espacio llega a ustedes gracias a Cóbrale a tus panas o clientes con las notificaciones push de Banesco, Astrolate de San Moritz, Chocolate de otra galaxia, Brit, nutrición que previene para tus mascotas. Comenzamos. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. Y la principal noticia de esta hora tiene que ver con el Ejecutivo Nacional, que tachó las afirmaciones del presidente de Guyana, Irfan Ali, como una falsificación en la verdad en relación a la propiedad del territorio del Esequibo. La Cancillería venezolana rechazó que Irfan Ali afirmara el martes que el Esequibo es y seguirá siendo guyanés y aseguró que sus declaraciones emitidas desde la región en disputa fueron provocadoras y delirantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró que el proceso de 3 fases en Venezuela continúa. Rubio señaló que cerca de 10 millones de barriles de petróleo han llegado a Norteamérica desde el pasado 3 de enero. El representante estadounidense aseguró que la industria petrolera se está profesionalizando para el beneficio de los venezolanos y que el dinero obtenido de este comercio se deposita en una cuenta en Estados Unidos. Las petroleras estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips exigen garantías frente a las posibles expropiaciones y mecanismos que permitan recuperar deudas millonarias pendientes para asegurar condiciones contractuales sólidas antes de considerar un eventual retorno a Venezuela. Ambas compañías mantienen conversaciones con el gobierno del país para evaluar posibles acuerdos que permitan explotar las amplias reservas de crudo venezolano. El economista Asdrúbal Oliveros evaluó el plan económico de 4 fases anunciado por el gobierno nacional como un esbozo y una declaración de buenas intenciones. Recalcó que el país requiere una ruta de recuperación económica mucho más clara y que un plan de esta naturaleza debe ser integral e incluir programas sociales de infraestructura y servicios públicos. La existencia de bancos corresponsales van a reducir los costos de importación, según la presidenta de la Cámara de Comercio de Juguetes y Afines, Daniela López. Ginette González con el reporte. En el marco de la Expo Cabenju 2026, el sector juguetero, importadores de artículos deportivos, igualmente artículos educativos, informaron acerca de los beneficios que esperan se concreten con la reactivación de los bancos corresponsales. Daniela López, presidenta del gremio, indicó acerca de la reducción esperada de los costos de importación. 11:30 de la mañana. Para nosotros sí es muy importante las corresponsalías y poder hacer transferencias desde Venezuela a nuestros proveedores. Bueno, eso sería un ahorro de procedimientos y de costos importantísimo para nosotros. Otro producto bancario que esperan que se libere actualmente son las llamadas cartas de crédito, que funcionan como un aval para el importador, lo cual también mejoraría el flujo de caja y reduciría los costos. Daniela López, 12 del mediodía. Que sabemos que ya los bancos están abriendo esos departamentos de carta de crédito al tener un corresponsal. La apertura de carta de crédito para las importaciones, bueno, es vital en nuestros sectores. Por otra parte, el sector espera la pronta resolución oficial de la normativa número 9, que permita también acelerar y mejorar los trámites de importación del sector. Ginette González, Unión Radio. El ingeniero y exdiputado Elías Mata
Señaló que las principales preocupaciones de los venezolanos son la economía diaria, la transición política, la recuperación petrolera y la crisis de los servicios públicos. Además, destacó la necesidad de reformar la ley del sistema eléctrico para permitir inversión privada nacional e internacional, crear un ente regulador autónomo y establecer tarifas sostenibles que ayuden a recuperar la infraestructura y reactivar la economía del país. El presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, Luis Alberto Russian, abogó hoy por una revisión profunda de un acuerdo de alcance parcial que tome en cuenta las actuales disparidades operativas entre Venezuela y Colombia. Russian considera que es clave abordar una pronta adecuación de la legislación nacional para poder mejorar las condiciones del sistema eléctrico venezolano. Nos vamos a Monagas. La Cámara de Comercio, Industria y Producción exige a la Corporación Eléctrica Nacional reducir un 50% del monto de las facturas comerciales debido a los racionamientos eléctricos. Johnny Moisés Ulloa con la información. Desde el gremio empresarial consideran que es injusto cancelar la tarifa completa por un servicio que no reciben de manera continua, pues los cortes son de 5 horas y hay días que se extienden. George Batica, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Monagas, martes 1 de la tarde. ¿Cómo es posible que nosotros seamos sometidos a esta situación, a cortes programados o no programados, a la falta de energía, a la pérdida de venta y tengamos que pagar lo mismo? Yo creo que lo que tiene que hacer el Corpoelec es mínimo bajar la factura a la mitad. Eso no lo hizo. Asimismo, el representante empresarial rechazó que Corpoelec factura el concepto de relleno sanitario cuando ya pagan el servicio a la alcaldía de Maturín. Porque a las empresas hay que cuidarlas, no hay que presionarlas a tal punto de que quiebren o cierren sus puertas. Yo creo que es una política errada el no considerar esto. El presidente de la Cámara de Comercio en la entidad, George Batica, precisó además que las ventas siguen disminuyendo por el racionamiento y que la mayoría de las empresas no cuentan con plantas eléctricas. En Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Unión Radio. En Carabobo, representantes de la Cámara Regional de Carga denuncian condicionamiento de pagos en las estaciones de servicio. Aseguran que duran hasta 3 días para surtir. Ruth Lara Castillo con la información. Señalan que la espera para surtir combustible en algunas estaciones puede alcanzar hasta las 72 horas, lo que dicen retrasa sus operaciones, afectando la movilización de bienes y servicios en el país. Jonathan Durbel, presidente de la Cámara Regional de Carga. Su nueva modalidad de condicionar el pago hacia solamente divisas o un precio mayor al que establece el precio oficial de $0.50 por litro. Transportistas a nivel nacional que duran hasta 3 días en una cola para poder surtir, y esa cola se desaparece en el momento que salen las divisas o en el momento que el conductor decide pagar a un precio mayor al que establece la ley. Indicaron que el retraso en el suministro para el sector también perjudica a quienes buscan soluciones ante los cortes eléctricos. Los paliativos son a través de las plantas, de los generadores eléctricos. Los generadores eléctricos trabajan con combustible, trabajan con gasoil. Y es complicado toda vez que no puedes surtir un bidón en ninguna estación de servicio. Entonces, ¿cómo tú garantizas tener la operatividad del sector que está trabajando con esos generadores de electricidad, de electricidad, si no puedes ir a ninguna estación de servicio porque está prohibido equipar en bidones? Entonces, fíjense lo complicado que se torna. Yo creo que hay que buscarle la manera a tener algún tipo de salvoconducto para poder surtir también estos generadores de corriente. Aseguran que ya la denuncia se formalizó ante el órgano superior del transporte y no descartan acudir a instancias sancionatorias. En Carabobo, Ruth Lara Castillo, Unión Radio. La abogada y activista Rocío San Miguel regresó al país tras permanecer más de 5 meses en España después de su excarcelación en Caracas bajo medidas cautelares. La información la confirmó su hermano José Manuel San Miguel, quien aseguró que la llegada del activista se debe al deseo de reencontrarse con su familia y para acompañar personalmente el desarrollo como el cierre de la etapa judicial de su caso. Un general de la Guardia Nacional y 7 sargentos del Ejército fueron liberados en las últimas horas. Jonathan Cárdenas con la información.
Desde el foro penal señalaron que los 5 sargentos primeros y los 2 sargentos segundos salieron de Ramo Verde con libertad plena por haber cumplido su pena, al haber pasado 9 años y 6 meses tras las rejas, aun cuando fueron condenados a 8 años de prisión por instigación al odio. Estuvieron recluidos desde el 18 de enero de 2017, según el registro de la organización no gubernamental. En el caso del general Ramón Lozada Saavedra, señalaron que permaneció privado de libertad desde el 26 de junio de 2019, hace casi 7 años. Las liberaciones se produjeron pasadas las 8:30 de la noche de este martes en el Palacio de Justicia en la capital. Jonathan Cárdenas, Unión Radio. Y este miércoles el funcionario que ocupaba el departamento de José Breijo, de 73 años de edad, desocupó el inmueble del ciudadano uruguayo-venezolano, quien recibió su boleta de excarcelación bajo medida de arresto domiciliario el viernes pasado. La periodista Mayorín Méndez informó en su cuenta de X que el funcionario llegó acompañado de otros y tras un intercambio de palabras le entregó el apartamento a Breijo. Durante la Jornada de Derechos Humanos, un encuentro realizado junto a organizaciones de la sociedad civil venezolana, la Amnistía Internacional señaló que es necesario fortalecer las garantías de derechos humanos, la justicia y la participación ciudadana. La organización indicó además que mientras continúen vigentes estructuras, leyes y prácticas cuestionadas por distintos organismos internacionales, seguirán existiendo desafíos para el pleno ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. El dirigente opositor Lester Toledo afirmó que en el país no existen condiciones para la realización de elecciones libres en 2026, al advertir que la permanencia de las actuales autoridades del sistema electoral impiden un proceso legítimo y verificable. El gremio de maestros hace un llamado a atender la crisis del sector educativo en el estado Anzoátegui. La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros del estado Anzoátegui, Mayra Marín, denunció la poca atención que han recibido por parte del gobierno nacional durante hace 4 años. Además, resaltó que la falta de salarios dignos ha afectado la subsistencia en los docentes, obligando a la mayoría a migrar al sector privado para recibir otro tipo de reconocimientos económicos que le permitan solventar su manutención personal. El Ministerio de Educación Universitaria informó que fueron transferidos los recursos para incorporar 300 bandejas adicionales al comedor de la Universidad Central de Venezuela, a fin de que aquellas personas foráneas a esa casa de estudios superiores que también se alimentan allí puedan seguir disfrutando así del beneficio. La cartera de Educación Universitaria respondió a la notificación de la Organización de Bienestar Estudiantil de la Casa de Estudios, en la que se indicaba que el comedor era solo para los que pertenecen a la comunidad usevista. Nos vamos al estado Lara, que quedó incomunicada una de las vías de acceso principal a los municipios Iribarren y Palavecino tras el daño que sufrió una de las columnas del puente de la población de Yacural, perteneciente a la parroquia Santa Rosa. Debido a la contingencia, solo está permitido el paso vehicular por la avenida Ribereña y la carretera vieja que conecta Barquisimeto con Yaracuy. Ramón Vélez con la información. La estructura del puente comenzó a ceder pasadas las 2 de la tarde del martes. Según el reporte de los vecinos, la causa principal del colapso se debió a la fuerza del agua del caudal que tenía el río Turbio. Es importante recordar que desde el año 2016, el propio Colegio de Ingenieros, en conjunto con diputados del Parlamento Nacional, venían solicitando jornadas de mantenimiento a las autoridades a fin de prevenir cualquier eventualidad. Sobre lo ocurrido, el gobernador señaló que se activará un plan de contingencia que garantice la movilidad de los vehículos hasta las zonas afectadas. Luis Reyes, gobernador del estado Lara. La decisión que vamos a tomar de habilitar el puente del lado sur para que haya un doble flujo de vehículos liviano. Bueno, si esa es la decisión de que está en buenas condiciones, la vamos a tomar. Tendremos que hacer algunas modificaciones allí en la redoma, ¿verdad? Que se trancó. La redoma se trancó para que la gente pueda coger hacia Barquisimeto o hacia la autopista que vayan para allá. Para este miércoles se espera la llegada de una comisión del Ministerio de Transporte a fin de evaluar la magnitud de los daños en las bases de esta estructura. En el estado Lara, Ramón Vélez, Unión Radio.
Y en Mérida, las fuertes precipitaciones causaron emergencias en el eje del páramo, donde algunos ríos aumentaron su caudal y el paso fue restringido en distintas zonas. Jade Delgado con el reporte. Durante las últimas horas ha llovido fuerte en la entidad y se han registrado deslizamientos en algunos sitios de la zona del páramo que han restringido el paso con el estado Barinas. Mario Marquina, subdirector de Protección Civil en Mérida. La vía que conduce a Mérida con Barinas, sector La Piedrota, municipio Cardenal Quintero, obstrucción de esta local donde está cerrado temporalmente el paso. Se está haciendo la remoción del material rocoso para aperturar el paso. Igualmente explicó que las lluvias se han registrado en varios municipios y personal de Protección Civil monitorean las zonas vulnerables. Precipitaciones se han dado en todo el eje páramo y hemos tenido aumento de caudal de diferentes afluentes hídricos. De igual manera, hacia el eje metropolitano todavía tenemos precipitaciones. Aunque las lluvias habían cesado durante los últimos días, las autoridades señalaron que podría continuar lloviendo en las próximas horas, por lo que hacen un llamado a la prudencia a quienes tienen previsto transitar por las diferentes vías de la entidad. Desde Mérida, Jade Delgado, Unión Radio. Y este miércoles 27 de mayo se cumplen 19 años de la salida del aire de RCTV, uno de los canales más emblemáticos de Venezuela. Fundado en 1953, Radio Caracas Televisión fue durante décadas uno de los canales de mayor audiencia en todo el país, reconocido por sus programas de entretenimiento, noticieros y telenovelas que alcanzaron proyección internacional. Además, jugó un papel clave en la cobertura de acontecimientos políticos y sociales en Venezuela. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. Y Venezuela perdió 50% de su productividad petrolera diaria como consecuencia inmediata del apagón masivo de marzo del año 2019. De acuerdo a un estudio publicado por la editorial de Harvard, los apagones ocasionaron una acelerada caída en la producción petrolera de alrededor de 730,000 barriles diarios de petróleo, lo que representa aproximadamente un 50% de su productividad diaria. Posteriormente, la producción de petróleo no se recuperó a los niveles previos a los apagones y se volvió mucho más lenta, ya que las interrupciones en el suministro eléctrico continuaron afectando al país durante mucho tiempo más. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Y hoy es viral que la marca de lujo Gucci será patrocinador principal de la escudería Alpine en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2027. La escudería pasará a competir bajo el nombre Gucci Racing Alpine Formula One Team. Esta será la primera vez que una casa de moda de alta gama ocupe el rol de patrocinador principal de un equipo de la máxima categoría del automovilismo. Salud. Avances, cifras y noticias que marcaron la jornada. Informe Olavarrieta. La Organización Mundial de la Salud informó que se registraron 223 muertes por la epidemia del ébola. El organismo afirmó que de las casi 300 muestras realizadas fueron confirmados por laboratorios en 13 zonas sanitarias de las provincias del Congo. El Colegio de Enfermeros en Guárico aseguró que cerca del 45% de los profesionales de enfermería dejaron sus puestos de trabajo en los centros de salud de la región. Jorge González con la noticia. Petra Malavé, presidenta del gremio en la región llanera, aseguró que la deserción de los profesionales es provocada principalmente por los bajos salarios. Miércoles, 11:30 de la mañana. Mucha gente se ha ido, ¿verdad?, para el extranjero, han migrado para otros países en busca de mejoras salariales, como también se dedican a la economía informal. El manicurista por hacer unas uñas gana $10 y un salario básico, el salario que devenga un enfermero por nómina son de 240 bolívares. El gremio también reclamó que existen trabajadores con doble cargo, uno por el Ministerio de Salud y otro en el Seguro Social, pero perciben un solo ingreso económico.
miércoles 11:45 de la mañana. Si yo trabajo en dos partes, debe ser cancelado en las dos partes. Si yo trabajo en el Ministerio de Salud y trabajo en el Seguro Social, no es posible que solamente me paguen un bono. Quiere decir que yo le estoy trabajando gratis a la otra institución. Finalmente solicitaron al gobierno nacional y regional información sobre los insumos médicos que llegaron al país proveniente de Estados Unidos. En Guárico, Jorge González, Unión Radio. Panorama Internacional. El mundo es noticia. Informe Olavarrieta. En España investigan una trama para frenar causas judiciales que afectarían al gobierno español. Vámonos con Luis Martínez desde Madrid. Una mañana convulsa para el Partido Socialista Obrero Español y para el gobierno debido a que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudió este miércoles a la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedrás, que investiga bajo secreto de sumario una pieza separada del llamado caso Leire, caso Sepi, relativa a la financiación del Partido Socialista. Los agentes de la UCO están autorizados a practicar un registro de la sede del partido si ellos no facilitan la documentación requerida. A su vez, el juez de la Audiencia Nacional ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Sarrías, sobre una supuesta financiación ilegal y si hubo pagos del Partido Socialista Obrero Español a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Ante este escenario, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana y socio del partido del gobierno, destaca. Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno. Mientras tanto, en Roma, el presidente Sánchez declaraba sobre este registro a la sede del partido. Los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía, he tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo y eso me parece que es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario. Teníamos precisamente a una organización política que utilizaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para obstruir investigaciones judiciales. El otro frente abierto por presunta corrupción, el presidente Pedro Sánchez sigue apoyando a Zapatero y en esa rueda de prensa destacó que no hay motivos para cambiar esa posición. Desde Madrid, España, para Unión Radio, Luis Martínez. Asimismo, Sánchez descartó que adelantará las elecciones y ratificó que su objetivo y determinación es agotar la legislatura al asegurar que a España le conviene la estabilidad y no la parálisis que considera que supondría convocar ahora otros comicios. Por otro lado, el mandatario español Pedro Sánchez se reunió este miércoles por primera vez con el Papa León XIV en el Vaticano, a pocos días de la visita del Sumo Pontífice a España. Ambos abordaron temas relacionados con el diálogo entre la Iglesia Católica, las autoridades gubernamentales y la sociedad civil. La conversación entre ambos fue propicia para discutir también temas clave del escenario político internacional, incluyendo la guerra, la migración, los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades y el avance de la inteligencia artificial. Irán afirma que un borrador de marco inicial sobre un posible acuerdo con los Estados Unidos abrirá el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Según este marco, Irán podría restablecer el tráfico marítimo comercial a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, mientras que Estados Unidos retiraría sus fuerzas militares de las proximidades de Irán y levantaría el bloqueo naval. Sin embargo, la Casa Blanca refutó la existencia de estos informes, clasificándolos como una completa invención de los medios iraníes y aseguró que los hechos es lo único que importa para cerrar los posibles acuerdos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que todavía no está satisfecho con el resultado de las negociaciones con Irán. Además, volvió a plantear la posibilidad de retomar la ofensiva militar para terminar el trabajo en el país iraní.
La Corte Penal Internacional fija para el próximo 30 de noviembre el inicio del juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados con su controvertida guerra contra las drogas. El Tribunal Internacional señaló que resolverá todas las cuestiones pendientes y adoptará los procedimientos necesarios para garantizar un desarrollo justo al proceso judicial. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó una ley que anula las restricciones a las intervenciones de las Fuerzas Armadas en conflictos internos en medio de las protestas y bloqueos de carreteras de sectores que desde hace 22 días exigen su renuncia. La norma firmada por Paz fue publicada en Gaceta Oficial del Estado horas después de ser aprobada por la Cámara de Diputados. La nueva ley deroga totalmente la ley sobre estados de excepción que rigió desde octubre del 2020 y que establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de los conflictos. Estados Unidos dará $3 millones a Panamá para remover desechos y escombros en la selva de Darién, un sitio que resultó fuertemente impactado por la crisis de migrantes irregulares. Alrededor de 1,2 millones de personas atravesaron esta selva durante los años 2021 y 2024, mientras que en el 2023 lo hicieron 520,000 migrantes, la cifra más alta durante toda la crisis. El secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su confianza en que las conversaciones que mantienen con Washington y La Habana desbloqueen o den un buen resultado para los habitantes de la isla. Rubio subrayó la importancia de lograr un resultado satisfactorio en ese diálogo porque tener un estado fallido a 90 millas, es decir, 145 kilómetros de las costas estadounidenses, supone una amenaza para la seguridad nacional de la potencia norteamericana. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, alertó sobre un posible deterioro en su estado de salud y solicitó atención médica especializada mientras permanece recluido en la cárcel del Encuentro. Estefanía Chaparro con la noticia. Según un oficio presentado ante el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el equipo jurídico solicitó una evaluación médica urgente, exámenes clínicos especializados y el traslado del funcionario a otra celda dentro del centro penitenciario. La petición también incluye el ingreso de médicos y personal nutricional externo. El abogado Ramiro García señaló que las condiciones de reclusión podrían estar incidiendo en el estado de salud del burgomaestre y recordó que su defendido permanece bajo prisión preventiva sin una sentencia ejecutoriada. En días anteriores, la defensa ya había advertido sobre una aparente pérdida acelerada de peso y posibles riesgos sanitarios dentro de la cárcel del Encuentro, entre ellos denuncias sobre un presunto brote de tuberculosis y limitaciones en la comunicación con sus abogados. Aquiles Álvarez permanece bajo prisión preventiva desde febrero de 2026, dentro del denominado caso Goleada, en el que la Fiscalía lo investiga por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y posibles irregularidades relacionadas con la comercialización de combustible y defraudación tributaria. Desde Quito, Estefanía Chaparro, Unión Radio. Deportes, resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. Y Águilas del Zulia anuncia al zuliano Guillermo Quirós como su manager para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en sustitución de Lipson Nava, quien firmó como capataz de los Leones del Caracas a mediados de mes. Este miércoles también se dio a conocer el acuerdo completo entre el Barcelona Fútbol Club y el jugador Anthony Gordon, quien llega procedente del Newcastle United de la Premier League. Según se pudo conocer, se estima que la operación podría alcanzar una cifra nada más y nada menos que entre 70 y 80 millones de euros. Entretenimiento, cultura, música y espectáculo. Informe Olavarrieta. Y para cerrar nuestro espacio vamos a hablar sobre las novedades del universo cinematográfico de Marvel, y es que el día de hoy se estrenó la serie Spider-Noir, inspirada en el cine negro de los años 30 y protagonizado por Nicolas Cage. Para hablar de la serie vamos a consultar a David Da Silva, reconocido crítico especialista en cómics y conocido también en redes sociales como @uncomicsmas. ¿Cómo estás, David? Bueno, quiero primero conocer las impresiones de esta nueva serie.
Hola Luis, gracias por la invitación y bueno, hoy Amazon Prime estrenó los 8 episodios de la temporada 1 de Spider-Man Noir, esta versión del Hombre Araña alterna que conocimos por primera vez en la película Spider-Man Into the Spider-Verse, la película animada de Sony. Este personaje no tiene nada que ver con el MCU porque es como que el universo alterno que está trabajando Sony Pictures con el Hombre Araña. Y justamente Nicolas Cage, quien prestó la voz para Spider-Man Noir en la película animada, ahora lo encarna en live action, en esta versión que tiene dos maneras de verla, en blanco y negro, en colores. En los colores son como pasteles con sepia, así todo retro. Y encontramos a esta versión del Hombre Araña que se llama Ben Reilly, que en los cómics Ben Reilly es el clon del Hombre Araña. En los cómics de Spider-Man Noir era Peter Parker, pero aquí estamos viendo a Ben Reilly. No sabemos hacia dónde apunta esto, qué quiere decir con esto, pero bueno. La serie se trata sobre esta versión de los años 30 del Hombre Araña, de la época noir del cine, donde hay una femme fatale, donde hay un héroe sufrido que tiene un gran trauma, una serie de criminales despiadados relacionados con la mafia, y vamos a ver muchos personajes conocidos del universo del Hombre Araña. Lo que he visto es magnífica, no quiero caer en spoilers, pero es una serie, una hermosura de serie, trabajada al detalle, llevada a la época. Y es una versión más violenta del Hombre Araña, más cruda. Y bueno, van a haber muchos monólogos tipo estas películas noir. Ya están los 8 episodios y lo que han mostrado es espectacular. No se la pierdan. Mira, David, hablando de Marvel, recientemente también se estrenó el tráiler de la nueva serie de X-Men. ¿Cómo crees que esta serie aporta al universo cinematográfico de Marvel? Hoy estrenaron el tráiler de X-Men 97. La segunda temporada, porque la primera temporada estrenó el año pasado. Esta serie se llama X-Men 97 porque la serie animada original terminó en 1996 y decidieron seguir haciendo temporadas justamente en este siglo XXI a partir del año 1997. Por lo tanto, esta serie animada tiene un tono retro de los 90, utiliza los trajes de los 90, continúa con la misma historia. Esta segunda temporada habla sobre las consecuencias de lo que ocurre en la primera temporada, que es la muerte de Gambito, la separación de los X-Men que tienen que ir a diferentes épocas del tiempo. Van a trabajar nuevos trajes de los cómics de principio del siglo XXI. Ya lo que mostraron está interesante y bueno, como un amante de esta serie animada y un amante de los X-Men, de todos estos cómics, de todo este universo, esta es, ojalá que el MCU utilice esta serie animada como base o como inspiración para hacer las adaptaciones de acción en vivo, el reboot que van a hacer de los X-Men, porque sinceramente es la mejor manera estructurada de contar la historia de los X-Men, es a través de esta serie animada. Y estas nuevas temporadas siguen reforzando esto. Obviamente esto no tiene nada que ver con el MCU, esto es una línea temporal alterna, pero es genial. Comienza el 1 de julio y de verdad que ya causó suficiente emoción para verla ya quiero verla ya. Gracias, David. Bueno, nosotros finalizamos, no sin antes agradecerles a ustedes por la compañía. Esperemos que hayan llegado a su casa de la mejor manera y puedan descansar para la jornada mañana jueves. En la dirección también despedimos a Jorge Branco, en la producción Centro Nacional de Noticias de Unión Radio, en la producción Daniel de Alba, Bárbara Subero, Andy Morillo y Alfredo Portela, en la jefatura Juan Beaumont, en la coordinación Jessica Ferrer y en la gerencia Ricardo Martínez Osorio. Aquí les habla Luis Olavarrieta. Este espacio llegó a ustedes gracias a Cóbrala a tus panas o clientes con las notificaciones push de Banesco, Brit, nutrición que previene para tus mascotas, Astro, Latte de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Chao, chao. Informe Olavarrieta. Información y contexto para cerrar la actualidad informativa.